Este video explica con sumo detalle cómo el consumidor alcanza su óptimo o máxima satisfacción considerando las variables objetivas y subjetivas en que actúa. Le invitamos a conocer este ejercicio que le proporcionará el conocimiento suficiente para dominarlo. Las determinantes objetivas, fundamento en particular la línea de precios o del presupuesto. La línea de precios o del presupuesto, que también se le puede llamar línea de la restricción presupuestaria o línea de la oportunidad o poder de compra, desde el punto de vista geométrico, es una diagonal que atraviesa el mapa de indiferencia de izquierda a derecha, en sentido descendente y totalmente lineal. El mapa de indiferencia es un sistema de coordenadas cartesianas en el que hemos dibujado las curvas de indiferencia. Y las curvas de indiferencia representan las tablas de indiferencia. Y esas tablas de indiferencia lo que representan son combinaciones de bienes X y Y que el sujeto estaría dispuesto a adquirir, consumir para satisfacer sus necesidades. El sistema de coordenadas cartesianas solo tiene dos dimensiones. Solo podemos medir valores sobre X, la abscisa, y sobre Y, que es la ordenada. Entonces, asumimos que los bienes X pueden ser cualquier cosa, inclusive una canasta de cosas, de satisfactores, mientras que los bienes Y son bienes diferentes a X, o inclusive canasta de bienes diferentes a los que están en la canasta X. La intención del sujeto, del consumidor o consumidora, es obtener la máxima satisfacción posible, obteniendo o consumiendo, en todo caso, de esos bienes para alcanzar su bienestar. Pero, como esas tablas de indiferencia, que es la expresión aritmética de los gustos y preferencias, y las curvas de indiferencia son la expresión geométrica de esos gustos y preferencias, en el entendido que estamos hablando de bienes XY que van a ser todos los satisfactores necesarios para sus necesidades. Eso es lo que él quisiera, eso es lo que pretende. Sin embargo, el problema está en que en un mundo real, el sujeto, el individuo, el consumidor, consumidora, todos nos enfrentamos que en el sistema económico de mercado, los bienes tienen precio, se negocian en el mercado, pero que para poder adquirirlos necesitamos contar con los recursos a los cuales le llamamos el ingreso, o sea, la renta o el presupuesto que tenemos para poder adquirir esos bienes. En consecuencia, esa línea de precios o del presupuesto surge o nace o se puede determinar, pero a partir del conocimiento de la existencia de un ingreso determinado para un periodo de consumo y de los precios vigentes en el mercado. Por eso, esa línea de precios o de la restricción presupuestaria expresa las distintas combinaciones de bienes XY. Se basa o se fundamenta, insisto, en consideraciones de carácter objetivo. Por eso, las distintas combinaciones de bienes XY que el consumidor puede adquirir en el mercado con el ingreso disponible, o sea, la renta, a los precios vigentes del mercado durante un periodo determinado de consumo, en el mapa de indiferencia. Y eso es la visualización de lo real, lo positivo, lo objetivo, que puede el sujeto, el individuo, obtener, pero bajo esas condiciones objetivas que son el ingreso y los precios de los bienes en el mercado. Ahora, ¿cómo alcanzamos, cómo llegamos a establecer esa línea de precios del presupuesto? Aquí se hace una referencia a algunos supuestos que ya los habíamos visto que son de carácter general, pero conviene tomarlos en cuenta de nuevo para no perdernos en cuanto al objetivo pretendido. Una de ellas es que el consumidor cuenta con un ingreso fijo para el periodo específico de consumo o de análisis. Ese es un supuesto. El otro es de que él gasta todo ese ingreso, todo ese dinero en el consumo de un bien o de otro en forma exclusiva, pero también puede hacerlo adquiriendo de ambos bienes, o adquiere de un bien, o adquiere del otro, o adquiere de ambos, pero gasta todo su dinero. Quiere decir que no ahorra.
los precios de los bienes en ese mercado son fijos. O sea, él no tiene ninguna facultad para poder cambiar los precios, porque no dependen de él. Él va al mercado a adquirir los bienes según los precios que están en ese mercado. Y la otra condición es de que él puede gastar ya su dinero en cantidades muy pequeñas, sea en fracciones. O sea, él puede comprar, independientemente del precio del bien, fracciones de ese bien. El asunto es que él va a gastar todo su dinero. No importa que sea eh, comprando la mitad de una manzana y 5 peras y media, o 3 manzanas y media, o 3 hamburguesas y 2 bolsas con papitas fritas, o solo media bolsa de papitas fritas, o solo media hamburguesa. El asunto es de que él tiene que cuadrar su dinero, el presupuesto que tiene disponible, con el gasto que va a hacer. Y solo lo puede cuadrar adquiriendo el número de unidades de un bien o de otro, o de ambos, aunque sea en cantidades o en fracciones muy pequeñas. Ese es, digamos, el otro supuesto. Probablemente en la realidad no vamos a encontrar eso, ¿va? No vamos a ir a pedir a un restaurante 3 hamburguesas y media y solo 2 bolsas y media con papas fritas, ¿ya? Porque ellos nos venden por unidad. Pero el supuesto es de que sí se podría hacer con tal de que el sujeto gaste todo el dinero disponible para ese periodo de consumo. Entonces, para poderlo llevar ya a la práctica, tenemos que tener alguna información. Este es un caso hipotético en el cual estamos asumiendo que el sujeto cuenta con un ingreso o una cantidad de dinero equivalente a 60 quetzales. Por eso dice 60 unidades monetarias exactas. En nuestro caso, pues son quetzales. Si el ejercicio se estuviera presentando en otro país, pues sería en la moneda del país. Son unidades monetarias, el dinero con que cuenta para el gasto en ese mercado. Y los precios de los bienes para este ejercicio, para este ejemplo, es que el bien X tiene un precio de 4 quetzales en el mercado, en tanto que el bien Y cuesta 3 quetzales en el mercado. Y el sujeto lo que pretende es obtener tanto de bienes X como de bienes Y para satisfacer sus necesidades. Y buscar, por supuesto, la máxima combinación de ambos bienes para satisfacer totalmente su necesidad sentida. Entonces, aquí hay una explicación de que usualmente usamos la simbología de R para identificar la renta o ingreso, o sea, el presupuesto disponible para ese periodo de consumo. PX, P de precio, X del bien X, y PY, precio del bien Y, para que lo tengamos, digamos, de una manera abreviada y nos sea más fácil hacer el ejercicio. Ahora, con esa información lo que deseamos saber es cuántas unidades de bien X podría comprar con esa renta o ingreso del sujeto. ¿Cuántas unidades del bien X? Esto asumiendo que no va a adquirir nada de Y. Si suponemos que el consumidor gasta todo su dinero, o sea, los 60 quetzales, en compra de bienes X, entonces se podría saber cuántas unidades de X a precio de 4, que es lo que asumimos que cuesta X, puede adquirir en ese mercado. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Se divide la renta o ingreso, que es R, entre el precio del bien X y obtenemos la respuesta de cuánto pudiera adquirir de X. La Q identifica cantidad. La cantidad de X a adquirir en el mercado es igual a la renta o ingreso o disponibilidad de presupuesto entre el precio del bien X. La cantidad a adquirir va a ser 60 quetzales dividido entre 4 quetzales, que cuesta X. Quiere decir que el número de unidades de X a adquirir serían 15. ¿Ok? Porque 15 por 4 da 60 y ahí nos cuadra. O sea, lo que quiere decir es que el consumidor podría comprar 15 unidades del bien X, pero, eso sí, ojo, nada del bien Y. Entonces, esa es, como quien dice, una alternativa que tiene en principio para establecer esa línea de precios o del presupuesto. La otra posibilidad es que en lugar de comprar X, él gaste todo su dinero adquiriendo bienes de Y. Ya sabemos que Y cuesta o tiene un precio en el mercado de 3 quetzales. Ya sabemos también que él cuenta con 60 quetzales.
Si él dispone no comprar absolutamente nada de X y gastar todo su dinero comprando unidades de Y, pues para obtener esa información, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, ¿cuántas unidades de Y puede comprar con 60 quetzales a un precio de 3 quetzales Y? Si resolvemos, la cantidad de Y adquirida a comprar va a ser 60, que es el ingreso, dividido entre 3, que es el precio, pues puede comprar 20 unidades de Y. Aquí está en resumen, lo que quiere decir que el consumidor podría comprar 20 unidades de bien Y, pero nada, o sea, cero de X. Ahora, lo importante es que ahora ya sabemos que si el consumidor gasta todo su dinero, o sea, los 60, podría adquirir 15 unidades de X, o, que es exclusiva, es excluyente, ¿ah? 20 unidades de Y. Por eso se deduce que son opciones excluyentes, o sea, una excluye a la otra. O sea, no puede comprar ambas a la vez, porque si se gasta el dinero en solo X, va a tener 15 unidades de X, pero no va a poder comprar nada de Y, porque ya se gastó el dinero. A la inversa, si se gasta todo el dinero comprando Y, pues no va a poder comprar X porque ya se gastó todo su dinero en Y. En términos geométricos, podríamos trazar una recta entre ambos puntos. Entre una opción y la otra, es decir, entre comprar 15 unidades de X o 20 de Y, se abre una serie de oportunidades de compra mixta, es decir, combinaciones de bienes XY que podrían ser posibles bajo las condiciones objetivas, que es el ingreso y los precios en que actúa, porque es lo que le está determinando. Las determinantes objetivas, que son precios e ingresos. Aquí está el resumen, ¿va? El consumidor puede optar por cualquiera de las siguientes opciones alternas. O gasta todo su dinero comprando hasta un máximo de 15 unidades de X y nada de Y, o bien gasta todo su dinero comprando solo unidades de Y, pero nada de X. En todos los casos, ¿verdad? O en ambos casos, gasta totalmente su dinero adquiriendo o una u otra, pero hay una opción adicional, que puede gastar totalmente su dinero adquiriendo una opción alternativa combinada de bienes X y Y. ¿Y cómo vamos a encontrar esas opciones combinadas de compra o adquisición o consumo de bienes X y Y? Eso solo si dibujamos el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas, que es la herramienta para mostrar esas posibilidades. Entonces, si dibujamos ese sistema de coordenadas cartesianas, aquí ya lo podemos mostrar. Él puede gastar todo su dinero comprando hasta un máximo de 20 unidades de Y a un precio de 4, eso sí, 0 de X. A la inversa, él puede comprar hasta 15 unidades de X, pero 0 de Y. O sea, este punto y este punto son las opciones alternas de compra de bien X o bien Y. Pero si unimos este punto con este punto, lo que tenemos a través de toda la línea recta que está acá son las opciones alternas de bienes combinados, tanto de X como de Y. ¿Por qué? Porque aquí al nomás separarnos de 20, pues ya nos da una opción de estar adquiriendo una determinada cantidad de Y, pero una, aunque sea mínima, cantidad de X. Y así nos venimos para acá comprando más, adquiriendo más de X y determinada cantidad de Y. Y podemos seguir buscando opciones alternativas, o sea, combinaciones de bienes XY que el sujeto podría adquirir entre un punto límite sobre las X que está aquí o el punto límite de las Y que está acá. Por eso decimos que esta es la diagonal, ¿verdad? La línea de precios o de presupuesto es una diagonal que corta, ¿verdad? O parte en dos el mapa de indiferencia, porque nos permite visualizar distintas o diversas combinaciones de bienes XY que el sujeto podría adquirir en ese mercado bajo las condiciones objetivas en que actúa. Pero recuerden que no solo son las condiciones objetivas, son también las subjetivas. Entonces, la línea de precios, pues, lo que nos expresa las distintas combinaciones de bienes XY que el consumidor puede adquirir con el ingreso disponible a los precios vigentes del mercado durante su periodo de consumo. Una curva de indiferencia, ahora regresamos a las curvas de indiferencia, muestra combinaciones probables de consumo de acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor, o sea, lo que él quisiera, en tanto que la línea de precios representa combinaciones posibles de compra o adquisición de dos bienes previstos. O sea, la línea de precios representan las oportunidades o posibilidades reales de consumo de ambos bienes
que el consumidor puede seleccionar. Entonces, ahora sí, insertamos esta línea de precios o del presupuesto al mapa de indiferencia previamente preparado. Partimos desde el momento en que se plantearon 3 posibles tablas de indiferencia, de la cual surgieron mediante el ploteo en un plano de coordenadas cartesianas aquellos puntos que unidos nos muestran las curvas de indiferencia, o sea, las combinaciones de bienes XY que el sujeto estaría dispuesto a consumir y que ahora lo va a enfrentar a la realidad. Y esta es la realidad, la línea de precios o el presupuesto y sus pretensiones de consumo, o sea, lo que él quisiera. Lo está mostrando en estas 3 curvas de indiferencia. Por supuesto, dijimos que todo el mapa de indiferencia es el espectro general total de las opciones de consumo que él se plantea como probables, pero que no son, ninguna de ellas no es seguro, sino hasta en el momento en que lo enfrenta a la realidad, y la realidad solo se va a mostrar a través de la línea de precios o del presupuesto, es la que está acá. Entonces, si ya tenemos los puntos extremos, trazamos la línea uniendo los puntos extremos, y como lo estamos haciendo sobre el mapa de indiferencia que ya teníamos originalmente trazado, encontramos que esta línea de precios o del presupuesto toca o tiene que ver en 3 puntos con curvas de indiferencia. En este punto, donde cruza la curva de indiferencia A. En este otro punto, que vuelve a cruzar la curva de indiferencia A. En la roja, va a cruzar, no va a cruzar, va a tocar, es la palabra correcta, va a tocar un solo punto. Y expandimos, para poderlo ver mejor, vamos a encontrar que esa línea de precios o del presupuesto toca uno y solo uno de los puntos de indiferencia de esta curva P. Y ese único punto que toca, a ese le llamamos punto de equilibrio o de máxima satisfacción o de óptimo consumo del consumidor individual. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos el óptimo? Porque de acuerdo a lo que hemos estado mencionando y lo que vamos a mencionar después, ese único punto está mostrando la máxima cantidad de bienes X y Y que el sujeto puede adquirir en el mercado bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa, porque ahí ya están los dos. O sea, hay un punto de encuentro, momento específico que define la cantidad de X o de bien X que puede adquirir a los precios de mercado y la cantidad de bien Y máxima que puede adquirir a los precios de mercado combinada con Y y X. Entonces, ese es el punto de obtención máxima de bienes XY. Pero también se dice que es la máxima satisfacción que el sujeto puede alcanzar bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Aquí hay que entrar mucho más al análisis, porque cualquiera podría decir, pero si aquí hay un punto de intersección, aquí hay otro punto de intersección y aquí hay un punto, pero es un punto de tangente o tangencial. Nos muestra el mapa de indiferencia 3 posibles combinaciones, porque son reales, de adquisición de bienes XY, si solo estamos analizando sobre la base de las curvas de indiferencia que hemos trazado. Por supuesto que pueden haber más, pero en teoría solo están expresadas en esas 3 curvas de indiferencia, porque aquí van a haber más curvas de indiferencia, más curvas de indiferencia por debajo y más curvas de indiferencia por encima de la celeste y entre la roja, y más curvas de indiferencia aquí, aquí y más allá. Pero donde se va a centrar nuestra atención está acá. ¿Por qué? Porque el único punto, o sea, la única combinación de bienes XY que expresa la máxima cantidad de ambos bienes es donde la curva de indiferencia, una curva de indiferencia cualquiera, hace tangencia con la línea de precios o del presupuesto.
ya vamos a ver acá cómo se debería de ver ese punto. Insisto que por el tipo de gráfica utilizado, pues podría dar lugar a confusión de que no es un punto, sino que hay 3 o que hay 4 puntos que toca la línea de precios del presupuesto, pero en la realidad, con base a los datos que estamos manejando, solo en un punto va a tocar. O sea, en una curva de indiferencia tocará solo un punto de la línea de precios o del presupuesto. Y ese punto nos demostrará que hay una combinación de bienes XY que son 7.5 unidades de X y 10 unidades de Y. Nada más. No hay otra opción. Entonces, ¿qué es y qué significa el punto de equilibrio u óptimo del consumidor individual? Recuerden que estamos bajo el análisis de la demanda del consumidor individual en el método ordinal o método de indiferencia, como también se le llama. Entonces, ese punto de equilibrio expresa la máxima cantidad de bienes XY que el consumidor puede adquirir para su periodo de consumo, considerando su ingreso o renta y los precios de los bienes establecidos en el mercado, bajo los cuales le proporcionan la máxima satisfacción. Es cierto que en ese punto, esa combinación de bienes XY representa la máxima cantidad de bienes XY que el consumidor puede adquirir. Combinación, ojo, combinación, no es en el sentido de máxima desde los dos tipos de bienes. Es la máxima de X y la máxima de Y. No es simplemente la máxima de Y y cualquiera de X, o cualquiera de Y y la máxima de X. No, es la máxima, pero combinada, XY. Y eso le brinda la máxima satisfacción al sujeto, pero considerando las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Por eso se dice geométricamente este óptimo equilibrio se alcanza cuando una curva de indiferencia hace tangencia sobre la línea de precios o del presupuesto. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Por qué esa optimización del consumo ocurre solamente cuando una sola combinación de bienes XY de una curva de indiferencia hace tangencia con una línea de precios o del presupuesto? La respuesta es esta, porque cuando el consumidor observa ese punto que le llamamos P, que significa punto de equilibrio o punto de óptima satisfacción, máxima cantidad de bienes XY, puede confirmar que la combinación de bienes XY muestra la mayor cantidad de ambos bienes que puede adquirir con los ingresos disponibles a los precios de mercado durante el periodo de consumo. Es la combinación. Por eso se le llama punto de equilibrio, porque hace el balance completo entre la disponibilidad del ingreso, los precios de los bienes y los gustos y preferencias. Pero también se recalca que representa la máxima satisfacción que le es posible alcanzar por el nivel de la curva más alta, bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. En el siguiente video podrá conocer y aplicar operaciones aritméticas que comprueban que la máxima satisfacción ceteris paribus alcanzada por el consumidor es efectivamente el punto de equilibrio determinado geométricamente sobre el mapa de indiferencia. Le invitamos a suscribirse a este canal para seguir repasando el curso de microeconomía.